Capítulo 106. Las ondas del yunque. El regreso de la fe militante no se pareció a una marcha. Fue un desangrado lento y desigual. 22.000 hombres regresaron penosamente por el puente real y se dispersaron por las tierras de los ríos. No cantaban himnos. No portaban estandartes. Solo llevaban sobre sus hombros los pesados sacos de grano del norte y un terror paralizante y profundamente arraigado a las oscuras torres de piedra que habían dejado atrás. Mientras se dispersaban hacia sus aldeas y pueblos, el trauma de la masacre había distorsionado profundamente sus recuerdos. En las tabernas abarrotadas, los supervivientes, con la mirada desorbitada, juraban lo imposible. Las paredes volvieron a crecer. Insistió un antiguo panadero, sujetando su cerveza con manos temblorosas. Lo juro por los 7. Las piedras sanaron como la carne en cuanto las golpeamos. No luchábamos contra hombres, murmuró otro, mirando fijamente al hogar. Luchábamos contra una maldita montaña que lanza piedras. Un tercero simplemente lloró con la cara entre las manos. Vi a un hombre tan aplastado que parecía una pancarta. En las tabernas y plazas de las tierras de los ríos, la historia crecía con cada relato. Algunos afirmaban que los norteños ni comían, ni dormían, ni sangraban. Otros juraban que las piedras negras del foso Cailín susurraban antes de caer. Un granjero particularmente ebrio insistía en que Lord Stark simplemente había ordenado al pantano que se tragara enteros a los fieles. Nadie se puso de acuerdo en los detalles exactos. Pero todos coincidieron en una cosa: no marchen hacia el norte. Pero por encima de los rumores campesinos, los crudos hechos militares llegaron a oídos de los altos señores. 12.000 fanáticos muertos. Ni un solo norteño caído. El sur esperaba una guerra de desgaste extenuante y sangrienta. En cambio, recibieron una lección magistral de matanza absoluta y mecánica. Los gemelos. Lord Walder Frey estaba sentado en su pesada silla de roble, con una gruesa manta cubriendo su regazo y los labios finos fruncidos en un ceño permanentemente amargo. Desde las altas ventanas de los gemelos, podía ver las distantes y desaliñadas corrientes de plebeyos que regresaban, arrastrando los pies por el camino real. Tontos. Espetó Walder, con la voz ronca y gutural. 50.000 hombres. Tenían caballería pesada. Tenían la fuerza suficiente para sitiar el estrecho durante un año. Y se rindieron en 2 días. Su hijo mayor, Stebron Frey, permanecía junto al hogar, revisando atentamente los informes. No solo se rindieron, padre. Fueron masacrados. Los arqueros del norte dispararon desde detrás de muros de piedra negra maciza completamente restaurados. La vanguardia ni siquiera tuvo que desenvainar sus espadas hasta la rendición. La mano arrugada de Walder se aferró con fuerza al reposabrazos de su silla. Había despreciado a Eddard Stark desde que el joven lobo, durante la rebelión, había eludido su puente de peaje y construido aquella maldita estructura de madera sobre el vado verde que el rey Robert luego reemplazó con piedra. Walder había vaciado sus graneros, preparándose para vender harina a la asediada fe militante a precios exorbitantes. 0 bajas, siseó Walder, profundamente ofendido por lo absurdo de la cifra. Es un insulto. Una afrenta personal a mi inteligencia. Ningún ejército defiende una fortaleza sin recibir una flecha perdida o perder a un hombre por enfermedad. Los lobos se están burlando de nosotros. Los supervivientes también cuentan que Lord Stark les dio de comer un guiso caliente, les proporcionó sacos de grano y los escoltó a salvo a través de los pantanos, añadió Stebron en voz baja. Piedad. Se burló Walder, escupiendo al suelo de piedra. Es pura arrogancia. Cierra las puertas, Stebron. Duplica los peajes para los barqueros. Si no podemos sacar provecho de la sangre del norte, exprimiremos a estos mendigos que regresan hasta la última moneda que les quede. Stebron se removió incómodo, carraspeando. Lo intentamos, padre. Cuando la vanguardia de los supervivientes llegó a nuestras puertas y oyó el nuevo peaje, no pagaron. Simplemente dieron media vuelta y marcharon hacia el puente real. El ceño fruncido de Walder se acentuó. Entonces envíen a la guarnición. Bloqueen el camino. Díganles que la paz del rey exige que crucen por aquí. Envié a 100 hombres para bloquearles el paso, dijo Stebron, bajando la voz. Padre, son 22.000. Cuando nuestros guardias exigieron plata, la turba alzó sus sacos de grano del norte, recogió piedras y le dijo a nuestro capitán que si los retrasábamos 1 hora más, derribarían las montañas Duins piedra a piedra y arrojarían los escombros al Green Fork. Nuestra guarnición tuvo que retirarse. El rostro de Walder adquirió un tono morado peligroso.
Ni siquiera podía extorsionar a una turba derrotada y desarmada, porque los campesinos ahora exhibían la desesperación intrépida de hombres que habían sobrevivido al fin del mundo. Riverrun. En el luminoso y soleado salón de aguas dulces, el ambiente era mucho más analítico, aunque no por ello menos atónito. Lord Oster Tully se inclinaba pesadamente sobre un gran mapa de los 7 reinos. A su lado estaba su hermano, Brinden el pez negro Tully. El rostro de Brinden reflejaba el respeto sombrío y silencioso de un comandante veterano que analiza una victoria impecable. 23.000 hombres son masacrados antes incluso de poder poner un pie en el norte, murmuró Oster, recorriendo con la mirada la estrecha línea del estrecho. Sabía que el foso era un punto de estrangulamiento formidable, pero esto es un exterminio. Brinden miró el mapa con profunda envidia profesional. No es una fortaleza, Oster. Es una trituradora de carne. Casi desearía haber estado en la muralla para ver cómo funcionaban los ángulos. Stark reconstruyó las torres con campos de fuego perfectos. La fe condujo a una turba a una estrecha franja de piedra rodeada de ciénagas insondables. Brinden negó con la cabeza secamente. Si el mismísimo guerrero hubiera liderado esa carga, estaría enterrado en algún lugar de ese pantano preguntándose dónde salió todo mal. Oster suspiró, dejándose caer en su silla. Son inexpugnables, Brinden. Si el propio rey decidiera marchar mañana hacia el norte, no le iría mejor que a la fe. Stark ha cerrado las puertas de su reino. Brinden asintió lentamente. No solo derrotó al ejército del Gran Septón, sino que humilló la mismísima concepción de la guerra sureña. El norte juega a un juego completamente distinto. Roca Casterly. Muy por encima del mar del ocaso, el viento azotaba la impenetrable piedra de Roca Casterly. Dentro del salón del señor, las hogueras rugían, pero el ambiente era gélido. Tywin Lannister estaba sentado detrás de su enorme escritorio. Sostenía el pergamino negro con delicadeza entre los dedos, mientras sus pálidos ojos verdes recorrían las palabras por tercera vez. Frente al escritorio estaba su hermano, Kevan. A un lado, recostado cómodamente en un sillón de respaldo alto con una copa de vino, se encontraba Tyrion. Cerca de la ventana estaba Jaime Lannister. Entonces queda confirmado, declaró Tywin con voz inexpresiva. La fe militante está rota. Foso Cailin resiste. Destruidos es un término suave, hermano, dijo Kevan, moviéndose incómodamente. Fueron desmantelados por completo. 50 caballeros ungidos, incluido Ser Limón de Peake, marchan ahora mismo hacia el Castillo Negro encadenados. Lord Stark decapitó personalmente a los septones principales. Jaime se cruzó de brazos, contemplando las olas que rompían abajo. Esos insensatos atacaron una posición fortificada sin líneas de asedio. Esperaban que sus dioses los protegieran de la caída de rocas. Stark simplemente les dio justo lo que pedían. Un encuentro fugaz con lo divino. Tywin colocó el pergamino justo en el centro de su escritorio. 0 bajas. Es una imposibilidad táctica. Los informes deben estar exagerados por campesinos traumatizados. Esto es peor que una simple derrota, padre, intervino Tyrion, agitando su copa de vino. Piensa en la logística. Quienquiera que financió secretamente a esos hombres compró espadas de hierro, guadañas, escudos y armaduras por 50.000. ¿Qué hizo nuestro honorable guardián del norte? Tyrion dio un sorbo, con una sonrisa irónica en el rostro. Les ordenó que soltaran las armas. Los intendentes de Invernalia acaban de recolectar más de 20.000 piezas gratuitas de hierro y acero refinado. Tyrion alzó su copa en un brindis irónico. Deberíamos elogiar sinceramente a Lord Stark. La mayoría de los hombres necesitan guerras, minas o impuestos para obtener acero. Él simplemente convenció a sus enemigos para que se lo entregaran en su puerta y le agradecieran la hospitalidad. Si esto continúa, padre, tal vez tengamos que invadir el norte solo para donar más recursos. La mandíbula de Tywin se tensó imperceptiblemente. Desconocía que Petyr Baelish moviera los hilos en la capital. Tywin suponía que eran unos piadosos y ricos necios del dominio quienes habían armado a la horda. En cualquier caso, su gran estrategia había fracasado estrepitosamente. El norte no había perdido sangre. Se había fortalecido. ¿Y la gente común? Preguntó Tywin con frialdad. Lo alaban, admitió Kevan con una mueca. El pueblo ya no se está volviendo completamente contra el septo estrellado. El norte no puede ser doblegado por la fuerza de las armas, concluyó Tywin con voz grave y ronca. Eddard Stark ha construido una fortaleza con todo su reino. Si queremos acabar con los lobos, no debemos atacar las murallas. Debemos esperar a que salgan por las puertas. Desembarco del rey.
En las cámaras del Consejo Privado de la Fortaleza Roja, la tensión de los últimos meses se había evaporado, reemplazada por la risa atronadora y ensordecedora del rey Robert Baratheon. 23.000. Rugió Robert, golpeando con su mano pesada la mesa de roble recién colocada. Lágrimas de risa corrían por su rostro enrojecido. Por todos los infiernos, Ned no ganó una batalla, sino que organizó un banquete donde los invitados murieron antes de la cena. Jon Arryn se sentó a la derecha del rey, dejando escapar un largo y pausado suspiro de alivio. Es una victoria aplastante, su gracia. Lord Stark ha asegurado la frontera a la perfección. Y al permitir que los plebeyos regresen a casa sanos y salvos, ha salvado a la corona de una revuelta campesina. La reina Cersei estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con el rostro impasible, mostrando una serena indiferencia, aunque sus ojos color esmeralda ardían con una furia contenida. Robert dejó de reír el tiempo suficiente para llamar a gritos a su copero real. Voy a hacer que los herreros reales forjen un martillo enorme de oro macizo con la forma exacta de un bloque de basalto. Lo enviaremos por el camino real hasta Foso Cailín con una placa que diga, al yunque del norte, del martillo del tridente. Cersei parecía a punto de vomitar. Al otro lado de la mesa, Lord Varys cruzó las manos dentro de sus anchas mangas de seda. En efecto, el reino susurra sobre la eficiencia de Lord Stark, su gracia. La gente común de las tierras de los ríos la llama la misericordia del lobo. Junto a Varys, Petyr Baelish permanecía completamente inmóvil. Su sonrisa agradable y cortés se dibujaba firmemente en su rostro, pero bajo la mesa, sus manos temblaban con una agonía apenas contenida. 10.000 dragones dorados. Baelish había desviado secretamente una fortuna para armar a la fe militante. Preveía una guerra de desgaste sangrienta y prolongada que agotaría las arcas del norte. En cambio, se dio cuenta de la terrible verdad. Había pagado por las espadas, que Ned Stark fundió para obtener hierro gratis. Había pagado por los suministros, que Ned Stark usó para alimentar a los supervivientes, convirtiendo al Guardián del Norte en un héroe para el pueblo. Baelish, en esencia, había gastado una fortuna en oro para mejorar la imagen pública y el arsenal militar de Eddard Stark. Debajo de la mesa de roble, Baelish apretó su pluma con tanta fuerza que se partió por la mitad con un crujido seco, derramando tinta negra sobre sus costosos puños de seda. Una jugada maestra de logística, logró decir Meñique, esforzándose por mantener un tono de voz perfectamente suave y agradable a pesar de su nerviosismo. Lord Stark sigue sorprendiéndonos a todos con su pragmatismo. Alto jardín. El aroma de rosas en flor y melocotones frescos impregnaba el aire de la terraza alta, pero Lord Mace Tyrell parecía como si acabara de morder un limón. 50 caballeros, madre. Exclamó Mace, paseándose de un lado a otro sobre las losas de piedra. 50 caballeros ungidos del dominio, hijos de las casas Florent, Peake y Rowan, enviados a congelarse en el muro como simples ladrones. Es una afrenta. Olenna Tyrell estaba sentada en su silla a la sombra, pelando delicadamente una uva con un pequeño cuchillo de plata. No levantó la vista. Entonces, quizás la próxima vez, envíen 50 hombres con cerebro en lugar de cascos, corrigió Olenna con brusquedad. Si fueron tan insensatos como para atacar una muralla sin líneas de asedio, la muralla es el lugar más apropiado para ellos. Debemos exigir su liberación. Continuó Mace. Debemos enviar un enviado a Invernalia. No harás tal cosa, espetó Olenna, dejando caer el cuchillo de plata. Sus ojos penetrantes y calculadores lo inmovilizaron. Eddard Stark no pidió rescate. Les dio a elegir entre el cadalso y la guardia de la noche, y eliminó a 50 posibles alborotadores de la junta para siempre. Mace se desanimó un poco. Nos hace parecer débiles, madre. Los Florent exigen que actuemos. Quieren recuperar a sus hijos. 0 bajas, repitió Olenna en voz baja, negando con la cabeza. Sinceramente, lo que más me falta de respeto es la falta de esfuerzo. Envíenles a los Florent una cesta de calcetines gruesos de lana negra con mi más sentido pésame. Díganles que en Castillo Negro hay muchísimas corrientes de aire y que no querríamos que sus estúpidos muchachos se resfriaran mientras palean nieve durante el resto de sus miserables vidas. Mace parpadeó, balbuceando. Madre, no puedes estar hablando en serio. Siempre hablo en serio, espetó Olenna. Actuaremos con la debida piedad y no haremos absolutamente nada que provoque a Invernalia. Si Tywin Lannister quiere poner a prueba al norte de nuevo, que envíe a sus hombres. Alto Jardín se mantendrá al margen de la guarida del lobo. El Septo Estrellado, Ciudad Vieja. Los imponentes techos abovedados del Septo Estrellado fueron diseñados para inspirar asombro y humildad.
Los enormes ventanales de cristal captaban la luz del sol de la tarde, proyectando arcoíris fragmentados sobre los pulidos suelos de mármol. Pero el sumo septón, de pie ante el altar del padre, solo sintió un temor frío y sofocante. Era un hombre mayor, ataviado con pesadas telas doradas. Había bendecido la cruzada. Había asegurado a las masas que el reino pagano del norte caería como madera podrida. En cambio, los supervivientes habían regresado, difundiendo relatos de la matanza. Un sacerdote joven, nervioso y tembloroso, se acercó al altar e hizo una profunda reverencia. «Su santidad», pregunta el sacerdote. «La multitud en la ciudad baja se está volviendo hostil. Dicen que los dioses abandonaron la vanguardia. Los dioses no abandonan a los justos». Espetó el sumo septón. «El septón reinará muerto, santidad», susurró el sacerdote más joven. Lord Stark les concedió un juicio por combate. Un solo guardia norteño lo derrotó en segundos sin siquiera desenvainar su espada. El gran septón contuvo la respiración. Si un guardia del norte podía derrotar al campeón de la fe sin desenvainar su espada, eso enviaba un mensaje a todos los campesinos de Poniente. Los dioses antiguos eran más fuertes que los 7. De repente, un sonido sordo y rítmico resonó a través de las pesadas ventanas de cristal. Gritos lejanos provenientes de las calles fuera del Sect. «Misericordia del lobo. Misericordia del lobo». El gran septón se dejó caer sobre los escalones de mármol, sujetándose el pie aplastado, con el rostro anciano completamente desprovisto de color. «Recitan la misericordia de un Stark», susurró el gran septón, dándose cuenta de la absoluta ironía trágica. Fuera de un secto. Lanza del sol, Dorne. Los jardines acuáticos de Dorne eran un paraíso de mármol fresco, estanques sombreados y el aroma de las naranjas sanguinas. El príncipe Doran Martell estaba sentado en su silla de ruedas bajo la sombra de un pesado pabellón de seda. Unos pasos se acercaban por detrás. El príncipe Oberyn Martell, la víbora roja, entró en el pabellón con una sonrisa casual y peligrosa en los labios. Llevaba un pergamino en la mano. «Una carta de Elia», anunció Oberyn, dejando caer el pergamino con ligereza sobre la mesa. En ella detalla el fin de la pequeña cruzada del Gran Septón. Doran asintió lentamente. 23.000 muertos. Ninguna baja del norte. «Algún día tengo que visitar este foso de Kailin», sonrió Oberyn, encantado por la despiadada pragmatismo de la estrategia. «Cualquier lugar que mate a 23.000 fanáticos sin desenvainar una espada suena como el tipo de vacaciones que me gustan». «Salvó a nuestra hermana y a su hija», le recordó Doran en voz baja. «Solo por eso le debíamos lealtad. Pero esto cambia el equilibrio del mundo, Oberyn». Doran extendió lentamente la mano y desenrolló la carta de Elia. «Tywin Lannister permanece en su roca, creyendo que controla el reino mediante el miedo», observó Doran en voz baja. «Pero Eddard Stark ha construido silenciosamente un poder que no rinde cuentas a nadie. Controla el mar, controla el comercio y ahora ha demostrado que sus fronteras son completamente impenetrables a cualquier invasión». Oberyn tomó un sorbo de agua. «Los Lannister deben estar rechinando los dientes hasta hacerlos polvo». Doran contempló los estanques de los jardines acuáticos, con la mente puesta mucho más allá de los desiertos de Dorne, hasta los gélidos vientos de Invernalia. «Tywin no atacará directamente al norte», murmuró Doran. «Esperará a que muestren una debilidad. Pero Eddard Stark no expone las debilidades, las fortalece. Asegúrate de que nuestros acuerdos comerciales con Puerto Blanco sigan siendo impecables, Oberyn. Cuando llegue el momento en que el reino se desgarre, quiero que Dorne esté firmemente al lado del norte». Capítulo 107. Las sombras del reino. El sótano situado debajo del establecimiento en la calle de la Seda olía a tierra húmeda, a vino rancio y al tenue y dulce perfume que se filtraba a través de las tablas del suelo desde el burdel de arriba. Petyr Baelish permanecía solo en la penumbra, sosteniendo una sola lámpara de aceite. Vestía una túnica sencilla y sin adornos. Sus finos jubones de seda estaban olvidados en el piso de arriba. Dejó caer un saco lleno de oro sobre una enorme pila cuidadosamente apilada. El saco cayó con el inconfundible y pesado tintineo del oro macizo. Petyr alzó la linterna para contemplar su obra. Ante él se extendía una fortuna tan inmensa que escapaba a la comprensión de los hombres comunes. Era una habitación sin ventanas, revestida de piedra, completamente oculta tras una pared falsa en la bodega más profunda del burdel. Los canteros que habían construido esta bóveda secreta 5 años atrás eran completamente mudos, procedentes del otro lado del mar angosto. Aún así, Petyr no había dejado la seguridad al azar. Una vez colocada la última piedra e instalada la pesada cerradura Mirish de varias etapas, Petyr envenenó el vino.
Sus cuerpos fueron enterrados bajo el mismo suelo que él pisaba ahora. Nadie entraba en esta habitación excepto el maestro de la moneda. No confiaba en guardias, prostitutas ni lugartenientes. Él mismo traía los sacos cada día, vaciando poco a poco las bóvedas. Petir contempló el oro, apretando la mandíbula con fuerza mientras el amargo recuerdo de su reciente fracaso se agudizaba en su pecho. 10.000 dragones dorados. Había canalizado discretamente su propio tesoro robado al septo estrellado, equipando a los pobres compañeros con acero y proporcionando caballos a los caballeros del dominio. Se suponía que sería la chispa perfecta. Había imaginado a la fe militante sumiendo al norte en un conflicto agotador de varios años, agotando la riqueza y la reputación de Eddard Stark, mientras que el rey Robert era contenido por el prudente consejo de Jon Arryn. En cambio, el guardián del norte había aniquilado a 50.000 hombres en un mes, alimentado a los supervivientes y enviado a casa para que cantaran sus alabanzas. El oro de Petir simplemente había servido para financiar un enorme envío gratuito de chatarra a las forjas de Invernalia. El lobo tiene dientes, murmuró Petir a la habitación vacía, con voz baja y venenosa. Pero los dientes no pueden morder lo que no pueden ver. Petir dejó de lado la pérdida de los 10.000 dragones de oro y se centró en su verdadera obra maestra. El oro apilado hasta el techo frente a él. 2 millones de dragones. Cuando el rey Robert Baratheon ascendió al trono de hierro, las arcas reales rebosaban de oro Targaryen. Pero Robert era un hombre de apetitos insaciables. Exigía grandes banquetes, torneos interminables y regalos suntuosos para sus favoritos. Cuando Eddard Stark introdujo sus extenuantes competiciones físicas en el reino, Robert las transformó con entusiasmo en los grandes juegos reales, un espectáculo grandioso que se celebraba cada 2 años y que reunía a señores y campeones de los 7 reinos. Los juegos fueron magníficos, sangrientos e increíblemente caros de organizar. Además, fueron la tapadera perfecta. Petir había alentado los gastos del rey en todo momento, manipulando las cuentas con la precisión de un maestro. Se endeudó considerablemente para cubrir los gastos extravagantes de la corona. El reino tenía actualmente una deuda de 3 millones de dragones. 1 millón se debía a Tywin Lannister, lo que mantenía al señor de Roca Casterly firmemente vinculado al éxito de la corona. 2 millones se debían al Banco de Hierro de Braavos. Pero el dinero prestado nunca había servido para pagar los grandes juegos ni los banquetes reales. Petir pagaba las cuentas del rey con los diezmos e ingresos regulares de la corona, alterando meticulosamente los libros para que pareciera que las arcas reales eran insuficientes. Los enormes y pesados cargamentos de oro prestado de Roca Casterly y Braavos eran desviados sigilosamente, saco a saco, directamente a esta húmeda y oculta bodega. Había saqueado con éxito el trono de hierro, robando 2 millones de dragones y colocando el peso insoportable de la deuda sobre los hombros del rey, mientras que él mismo tenía la verdadera riqueza en sus manos. Llegado el momento, Petir tendría los recursos para comprar ejércitos, arrasar reinos y, finalmente, reclamar lo que se le debía. Petir salió de la bóveda y cerró la pesada puerta de piedra. Ajustó la compleja serie de diales de hierro de la cerradura Mirish hasta que encajaron firmemente en su lugar. Deslizó el pesado botellero sobre la pared falsa, ocultando por completo la entrada. Satisfecho, el maestro de la moneda apagó su linterna y subió en silencio las estrechas escaleras de piedra. Si Petir Baelish hubiera poseído la sangre de los primeros hombres, o la disciplina del sendero gris, tal vez lo habría sentido. Tal vez habría percibido la sutil y deliberada distorsión en el aire, un leve cosquilleo de magia ancestral que lo observaba desde la oscuridad. Pero Petir era un hombre de libros de contabilidad y susurros, ajeno a las corrientes del mundo. A 1000 leguas al norte, Eddard Stark permanecía en absoluto silencio. Ante él reposaba un pilar retorcido y afilado como una navaja de obsidiana negra. Una de las velas de cristal recuperadas de las bóvedas en ruinas de Valiria. La vela no ardía con fuego normal. Emitía una luz extraña y pálida que no proyectaba sombras. Los ojos grises de Ned estaban fijos en el cristal ardiente. Mediante la antigua magia valiria, el espacio y la distancia se desvanecieron en la nada. Estaba en Invernalia, pero miraba directamente al húmedo sótano revestido de piedra bajo la calle de la Seda. Observó a Petir Baelish arrastrar los sacos de oro. Observó al maestro de la moneda girar los pesados diales de hierro de la cerradura Mirish, memorizando la secuencia exacta de los clics. El señor de Invernalia sabía exactamente dónde dormía el maestro de la moneda, dónde escondía su oro y cuánto dinero le había robado al rey. A la mañana siguiente, cuando el sol salía sobre Blackwater Ba, Petir Baelish se encontraba en sus modestos aposentos de la Fortaleza Roja.
Se lavó la piel para quitarse el olor a humedad del sótano de la noche anterior, se puso un jubón nuevo de fina seda color ciruela y se prendió el sinsonte en el pecho. Su plan de utilizar a la fe militante había fracasado, pero el caos era una escalera con muchos peldaños. Si no podía enfrentar al norte contra la fe, enfrentaría a la corona contra los leones. Era hora de revelar el secreto que había permanecido oculto en la Fortaleza Roja durante años. Los hijos reales, Joffrey, Myrcella y Tommen, no se parecían en nada a Robert Baratheon. Petyr lo sabía desde hacía años. Había guardado el secreto, esperando el momento perfecto. Ahora, con Jon Arryn ya libre de las distracciones logísticas de la cruzada de la fe militante, la mano del rey tenía tiempo para examinar detenidamente la guardería real. Petyr no tenía intención de contarle la verdad directamente a Jon Arryn. Era demasiado peligroso. Dejaría pistas sutiles aquí y allá. Jon Arryn era un hombre meticuloso y honorable. Una vez que viera el hilo conductor, lo seguiría hasta que todo el tapiz se deshiciera. Y cuando Jon Arryn le contara a Robert que su esposa le había sido infiel, el demonio del tridente despertaría. Robert ejecutaría a Cersei, Tywin Lannister convocaría a sus vasallos en un arrebato de orgullo herido, y el reino se desangraría. Petyr recogió sus libros de contabilidad y salió de sus aposentos, caminando a paso ligero por los pasillos soleados de la Fortaleza Roja. Al doblar la esquina cerca de la pequeña sala del consejo, se encontró con el paso bloqueado. Lord Varys permanecía de pie en el centro del salón, con sus manos suaves y empolvadas cuidadosamente dobladas dentro de las anchas mangas de su túnica de seda color lavanda. Desprendía un intenso aroma a agua de rosas. Lord Baelish, saludó Varys con un suave y servil ronroneo. Estás trabajando desde muy temprano esta mañana. El maestro de la moneda jamás descansa. Las deudas de la corona no descansan, Lord Varys, respondió Petyr con suavidad, ofreciendo una sonrisa cortés y vacía. Simplemente me esfuerzo por mantener al día las cuentas de su gracia. Una carga muy pesada, suspiró Varys, poniéndose a su lado. Sobre todo en estos tiempos difíciles. La tragedia del cuello ha dejado a muchos en la capital bastante inquietos. Tanto oro, tanto acero, desperdiciados en el fango. Uno se pregunta quién financiaría una expedición tan condenada al fracaso. Petyr no se inmutó. Piadosos necios con más oro que cabeza, me imagino. El dominio está lleno de ellos. Es una lástima que no me consultaran antes. Les habría recomendado empresas mucho más seguras. En efecto, murmuró Varys, con sus ojos oscuros brillando. El norte resultó ser una elección pésima. La de Lord Stark es sencillamente aterradora. Lord Stark es un hombre pragmático, dijo Petyr con indiferencia, mientras ajustaba sus libros de contabilidad. Construyó un muro de piedra y dejó que los fanáticos se estrellaran contra él. Una falta de imaginación por parte de la fe. Llegaron hasta las pesadas puertas de roble de la sala del consejo. Bien, dijo Varys, haciendo una pequeña reverencia respetuosa. Te dejo con tus cálculos, Lord Baelish. Que el día te traiga cosechas abundantes. Y que vuestros pajaritos canten dulces canciones, Lord Varys, respondió Petyr, entrando en la cámara. Cuando las pesadas puertas se cerraron tras el maestro de la moneda, la suave y aduladora sonrisa en el rostro de Varys desapareció al instante. La araña se dio la vuelta y se alejó, sus suaves zapatillas no producían el menor ruido sobre los suelos de piedra pulida. Evitó los pasillos principales y se deslizó por una estrecha y oscura escalera de servicio que descendía a las profundidades sin ventanas de la Fortaleza Roja. La mente de Varys no estaba puesta en los pequeños desfalcos del maestro de la moneda ni en los fanáticos derrotados del norte. Su mente estaba concentrada al otro lado del mar angosto, en un gran plan que llevaba décadas gestándose. En la silenciosa oscuridad de sus aposentos ocultos, Varys se sentó frente a una pequeña chimenea apagada. Se sirvió una taza de agua, abandonando por completo su imagen de eunuco empolvado y perfumado. Allí, en la oscuridad, era simplemente un hombre que intentaba controlar el destino de millones. Sus pensamientos se desviaron hacia su hermana, Serra, y el niño que había dado a luz antes de que la Soria Gris se la llevara. Aegon. Aegon era un Blackfyre, el último descendiente varón de la línea femenina. Varys y su viejo amigo, Illyrio Mopatis, habían dedicado sus vidas a prepararlo. Aegon se encontraba en esos, entrenando con maestros de armas, recibiendo educación de maestres y aprendiendo el verdadero peso del poder. Era bondadoso, fuerte y estaba preparado para ser el rey perfecto. Pero un rey perfecto necesitaba un derecho legítimo a sentarse en el trono de hierro, y el plan original de Varys había sido destrozado por Eddard Stark años atrás. Durante el saqueo de desembarco del rey, Varys esperaba que la montaña masacrara a él y a Martell y a sus hijos.
Si el pequeño Aegon Targaryen hubiera muerto en la Fortaleza Roja, Varys podría haber traído fácilmente al hijo de su hermana a Poniente años después, afirmando que era el príncipe Targaryen que había sido sacado clandestinamente durante la noche. Podría haber reunido a Dorne y a otros oportunistas bajo la bandera del niño. Pero Eddard Stark había asaltado la fortaleza de Maegor. La montaña estaba muerta. Elia Martell seguía viva. Lo peor de todo era que Rhaenys Targaryen seguía viva. Tenía 17 años y se criaba en la impenetrable fortaleza de Invernalia, siendo ferozmente leal a los Stark. Si todo salía como él pensaba, el matrimonio entre Rhaenys y Cregan Stark, el futuro guardián del norte, era prácticamente seguro. Con una princesa Targaryen legítima viva, reconocida y respaldada por el ejército más formidable de Poniente, Varys jamás podría hacer pasar a su sobrino como hijo de Elia. Dorne simplemente recurriría a Rhaenys para descubrir la verdad. Aegon no podía gobernar como un Targaryen oculto. Tenía que conquistar como un salvador. Varys trazó cuidadosamente la disposición de las piezas en el tablero. Illyrio albergaba a los últimos descendientes de Aerys, Viserys y la joven Daenerys. Viserys estaba completamente loco, poseía la crueldad de su padre, pero sin una pizca de su poder. Constantemente exigía un ejército para reclamar el trono de su padre. Varys le había ordenado a Illyrio que le diera exactamente lo que quería, pero de la manera más destructiva posible. Illyrio estaba mediando en un pacto matrimonial entre la joven e inocente Daenerys y Khal Drogo, un caudillo Dothraki de notoria brutalidad con un enorme calasar. Viserys creía que los Dothraki navegarían hasta Poniente para él, para sentarlo en el trono de hierro. Viserys era un necio, pero su necedad era absolutamente necesaria. Varys deseaba que los señores de los caballos cruzaran las aguas envenenadas. Quería que Illyrio dirigiera una horda de Dothraki aterrorizados directamente hacia las costas de Poniente. Una vez que el reino ya estuviera desangrado por la inevitable guerra civil entre el león y el ciervo, la salvaje horda de Drogo desembarcaría y sembraría el terror absoluto. Cuando Poniente estaba al borde del colapso total, con sus señores exhaustos y su pueblo llano clamando por ser liberado de los invasores Dothraki, Aegon llegaba. Respaldado por las disciplinadas filas de la Compañía Dorada, al estilo de Poniente, Aegon derrotaría a la salvaje vanguardia. No conquistaría como un invasor, llegaría como un salvador. Los señores de Poniente se arrodillarían con gusto ante el muchacho que los salvó de la horda. Si Viserys lograba morir a manos de sus propios aliados Dothraki antes de que zarparan los barcos, un desenlace muy probable dada su arrogancia, sería simplemente una ventaja inesperada, dejando a Aegon como el único salvador Targaryen. Pero una fuerza invasora, incluso una tan poderosa como la Compañía Dorada, no podía intervenir para salvar a un Poniente unido. Para asegurar la victoria de Aegon, el reino debía estar sumido en el caos cuando los barcos de Drogo desembarcaran por primera vez. Varys bebió un sorbo de agua, con los ojos fríos en la oscuridad. Petyr Baelish quería el caos, y Varys estaba más que dispuesto a dejar que lo instigara. Varys también conocía a los bastardos reales. Una vez que Jon Arryn revelara la verdad al rey Robert, el reino estallaría. Robert exigiría la cabeza de Cersei. Tywin Lannister, un hombre guiado únicamente por el orgullo de su casa, jamás permitiría la ejecución de su hija ni que su nieto fuera despojado de su corona. Tywin movilizaría a las tropas de las tierras del oeste y declararía la guerra al trono de hierro. Sería un conflicto catastrófico y agotador. Varys analizó los recursos de Tywin Lannister. El señor de Roca Casterly era pragmático y adinerado. Ante el poderío combinado de las tierras de la tormenta, el valle y el norte, Tywin necesitaría aliados. Se dirigiría a las Islas del Hierro. Tywin tenía a Theon Greyjoy bajo su tutela. Varys predijo que Tywin ofrecería a los hombres del Hierro oro y el regreso de su heredero, tal vez incluso financiaría el asesinato de Balon Greyjoy para colocar a Theon en el trono de Piedramar como un títere leal de los Lannister. Con la flota de hierro hostigando las costas occidentales, las fuerzas de la corona se dividirían. Además, Tywin había conseguido un valioso apoyo político años atrás, cuando Jaime Lannister abandonó la Guardia Real. Jaime estaba ahora casado con Lynese Hightower. Gracias a ese matrimonio, Tywin había vinculado Roca Casterly con Antigua, asegurando la neutralidad, si no el apoyo incondicional, de una de las facciones militares y navales más poderosas del dominio, lo que mermó la autoridad de Mace Tyrell. La guerra sería larga. Agotaría las arcas reales, arrasaría los campos de las tierras de los ríos y agotaría los ejércitos de las grandes casas. Eddard Stark marcharía inevitablemente hacia el sur para apoyar a su amigo, llevando consigo a sus curtidas legiones del norte para enfrentarse a la disciplina de las tierras del oeste. Se aniquilarían mutuamente.
Varys dejó su taza sobre la mesita. Que quemen sus cosechas y vacíen sus arsenales en busca de una silla de hierro con pinchos. Que desaten la horda Dothraki sobre sí mismos. Cuando los señores de Poniente estaban exhaustos, sus tierras desangradas y su pueblo hambriento, buscaban la salvación en el mar. Y desde el este, Aegon vendría, portando el estandarte del dragón y la fuerza de la Compañía Dorada, para traer la paz a un mundo destrozado. ¿Quieres ver el próximo capítulo ya mismo? Suscríbete a mi nuevo Patreon para acceso anticipado. También he dejado mi PayPal en la descripción por si quieres apoyar este proyecto con cualquier donación. Su ayuda hace que este canal sea posible. Seguimos con el video. Capítulo 108. Sombras al otro lado del agua. El aire en la mansión del Magister estaba impregnado del empalagoso aroma a jazmín y carnes asadas, pero para Daenerys Targaryen, siempre olía levemente a miedo. Sentada sobre un montón de mullidos cojines bordados en un rincón del amplio salón de mármol, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, lucía un vestido de fina seda púrpura que le había proporcionado Illyrio Mopatis, aunque parecía más el envoltorio de un paquete que un regalo. Al otro lado de la mesa baja de cedro, su hermano Viserys caminaba de un lado a otro. Su cabello rubio plateado estaba recogido con fuerza, y sus ojos violeta pálido recorrían la habitación con la energía nerviosa e inquieta de un perro hambriento. Illyrio Mopatis, el magister de Pentos, estaba cómodamente sentado en un enorme diván, su enorme corpulencia desbordándose sobre los cojines. Tomó con displicencia un higo con miel de un cuenco de plata y lo masticó lentamente mientras observaba al rey mendigo pasearse. Los señores de Poniente brindan en secreto por tu salud, su gracia, murmuró Illyrio con voz melodiosa y suave. Claman por su verdadero rey. Pero un rey debe tener espadas para reclamar su trono. Ni siquiera los señores más leales se alzarán sin una vanguardia que los respalde. Viserys dejó de caminar de un lado a otro, apretando la mandíbula. Soy sangre de dragón. Cuando Poniente sepa del verdadero regreso del dragón, comenzarán a congregarse a mi alrededor. Su pálido rostro se torció en una mueca de puro y venenoso asco al pensar en la familia gobernante de Dorne. En cambio, Doran se sienta en sus jardines acuáticos, usando la supervivencia de su hermana como excusa para su cobardía, espetó Viserys, acelerando el paso. Elia y Rhaenys viven. Sobrevivieron al saqueo de la capital, pero eligen quedarse en el páramo helado del norte. Comparten mesa con los lobos que ayudaron a asesinar a mi hermano. Duermen bajo el mismo techo que el mejor amigo del usurpador. Viserys golpeó la mesa de cedro con la palma de la mano, haciendo que las copas de vino tintinearan. Son una afrenta a la sangre del dragón. Actúan como invitadas voluntarias de nuestros enemigos. Cuando ascienda al trono, arrastraré a mi hermana y a mi sobrina hacia el sur y les recordaré lo que les sucede a quienes se alían con los traidores de nuestra casa. Illyrio permaneció impasible, aunque interiormente notó la pura e inestable ilusión de la ira del muchacho. La princesa Elia es rehén del abrumador poder de Lord Stark, su gracia, tranquilizó Illyrio, rellenando suavemente su copa. Dorne no puede resurgir mientras el lobo tenga prisionera a la hermana de la víbora. Esperan una señal de su fuerza, mi rey. El usurpador se sienta en un trono de espadas. Para derrocarlo, necesita una fuerza que desafíe la guerra tradicional de los 7 reinos. Necesita algo que los pesados caballeros del usurpador no puedan aplastar fácilmente. Illyrio se inclinó ligeramente hacia adelante, y los pesados anillos de oro de sus gruesos dedos tintinearon contra su copa. He hospedado a Khal Drogo en mi mansión. Es un hombre formidable. Cabalga al frente de 40.000 guerreros Dothraki. Daenerys sintió un nudo helado y repentino en el estómago. Mantuvo el rostro completamente inmóvil, con la mirada fija en el suelo de mármol, pero su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Los Dothraki. Había oído a las criadas susurrar en las cocinas y los lavaderos. Hablaban de los señores de los caballos con voces temblorosas. Decían que los Dothraki no eran hombres, sino bestias envueltas en piel humana. Decían que se apareaban con sus caballos, que bebían la sangre de sus enemigos y que tomaban lo que querían, atando a sus cautivos con pesadas cadenas de hierro para venderlos en los mercados de carne de la Bahía de los Esclavos. No construían casas, solo las quemaban. Salvajes, se burló Viserys, haciendo un gesto de desdén con la mano. No llevan armadura. Luchan con espadas curvas de acero reciclado. Y le temen al mar. ¿De qué sirve una horda de señores de los caballos si no van a cruzar las aguas envenenadas para llegar a mi reino? Khal Drogo no es un hombre común, su gracia, replicó Illyrio con suavidad, sembrando la semilla justo donde Varys le había indicado. Es ambicioso. Busca un premio digno de su posición.
Si estuviera ligado a la sangre de la antigua Valiria, si tomara una reina del linaje más antiguo y noble, un Khal podría ser persuadido a subir a bordo de barcos de madera para que su nueva esposa obtenga su derecho de nacimiento. Los pequeños ojos oscuros de Illyrio se posaron brevemente en Daenerys. Daenerys se obligó a respirar con calma. Apretaba con tanta fuerza la tela de su vestido de seda púrpura que se le pusieron los nudillos blancos. Quiere venderme a un salvaje, comprendió, mientras el pánico la invadía como una marea oscura. Quiere entregarme a los monstruos de los que susurran las doncellas. Viserys siguió la mirada de Illyrio. Miró a su hermana menor. No vio a una muchacha asustada de 17 años. Vio un ejército de 40.000 hombres. Vio el trono de hierro. Daenerys conocía bien esa mirada. Era la misma hambre fría y calculadora que había visto en sus ojos años atrás, poco después de la muerte de Seru y Gendry. Los habían echado a la calle, y Viserys había vendido sistemáticamente cada joya de su madre para alimentarlos y darles cobijo. Incluso había vendido la corona de la reina Raella, un golpe devastador para su orgullo que finalmente le valió el apodo burlón del rey mendigo. Había vendido el legado de su madre pieza por pieza a cualquier mercader dispuesto a comprarlo, intercambiando oro por una semana más de supervivencia. Lo que Daenerys desconocía, y lo que Viserys jamás habría podido comprender, era que esos mercaderes eran meros agentes. Cada anillo, cada collar y la corona de la última reina Targaryen habían sido adquiridos en secreto y con premeditación por hombres leales a Elia Martell. Las joyas de la casa Targaryen no se encontraban en las bóvedas dispersas de los magistrados de esos. Estaban a salvo en los cofres fuertemente custodiados de Invernalia, resguardadas por la misma mujer a la que Viserys despreciaba por vivir bajo el techo del lobo. Viserys se frotó la barbilla, su expresión pasando de un desdén arrogante a un cálculo sombrío y reflexivo. Caminó lentamente alrededor de la mesa, examinando a Daenerys como un mercader examinaría una yegua valiosa. Son unos bárbaros, murmuró Viserys, aunque la convicción absoluta había desaparecido de su voz. No conocen la cortesía cortesana ni el gobierno adecuado. ¿Saben cómo masacrar, su gracia?, añadió Illyrio con tono servicial. Y 40.000 Dothraki, gritando a través de los campos de las tierras de los ríos, destrozarían la paz del usurpador. Los Lannister y los Baratheon caerían ante ellos como espigas de trigo segadas por una guadaña. Viserys se detuvo frente a Daenerys. Extendió la mano y le levantó la barbilla con un dedo áspero. Daenerys lo miró a los ojos violetas, viendo el frío y desesperado hambre que ardía en ellos. Consideraré la oferta de Khal, dijo Viserys a Illyrio con una altivez regia y forzada. No entregaré a mi hermana a un salvaje a la ligera. Pero si jura lealtad a mi causa y demuestra su fidelidad al dragón, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Eres sabio, su gracia, sonrió Illyrio, inclinando su pesada cabeza. Enviaré un mensaje a los jinetes del Khal. Organizaremos una visita. Viserys se dio la vuelta, con la mente ya llena de cálculos para la conquista. Ya no veía a los Dothraki como salvajes. Pensaba en cómo dirigirlos hacia desembarco del rey. Se imaginaba a los pesados caballeros del usurpador siendo derribados de sus caballos por jinetes que gritaban, mientras él entraba triunfante por las puertas de la ciudad. Daenerys permaneció sentada en sus cojines, en completo silencio. Observó la espalda de su hermano, sabiendo con absoluta y aterradora certeza que Viserys permitiría que toda la horda la utilizara si eso le compraba un solo barco. El mundo era un lugar vasto y peligroso, y Daenerys comprendió que no tenía a nadie que la protegiera. A 1000 leguas al sureste, el aire en Volantis era denso, húmedo y olía a azufre y ceniza quemada. Dentro del imponente templo rojo, el calor era sofocante. Los enormes braseros que ardían junto a los pilares de obsidiana proyectaban sombras danzantes y violentas sobre las altas bóvedas. Los cánticos de los sacerdotes rojos resonaban sin cesar, un zumbido bajo e hipnótico que vibraba en el suelo de piedra. Melisandre de Asai se encontraba frente al foso central. Vestía túnicas de seda carmesí intenso y su cabello rojo oscuro caía libremente sobre sus hombros. El rubí que adornaba su garganta palpitaba con una tenue luz interior, en sintonía con el calor de las llamas rugientes que tenía ante sí. Ella miraba fijamente al fuego, con sus ojos rojo oscuros sin parpadear. La mayoría de los sacerdotes miraron las llamas y vislumbraron el mañana. Un barco mercante hundiéndose, un señor ahogándose con su vino, el nacimiento de un ternero deforme. Verdades insignificantes y fugaces. Melisandre buscaba las grandes verdades. Buscaba el verdadero designio del Señor de la Luz. Buscaba al príncipe prometido, al campeón que traería el amanecer de la oscuridad. Muéstrame, susurró Melisandre en medio del calor abrasador.
muéstrame al campeón de la luz. Durante un largo instante, las llamas simplemente danzaron formando figuras familiares de color naranja y dorado. Luego, el calor en la habitación se desvaneció abruptamente. Melisandre jadeó, retrocediendo medio paso. El fuego no se había apagado, pero había perdido todo su color. Las rugientes llamas anaranjadas se tornaron de un blanco puro y cegador, con bordes de un azul luminiscente aterrador. El calor ambiental del templo fue reemplazado por un frío penetrante que parecía emanar directamente del brasero, congelando el sudor de la frente de Melisandre. Los cánticos de los sacerdotes a su alrededor se desvanecieron en un eco sordo y lejano. Estaba atrapada en la visión. A través del fuego blanco, vio un muro de hielo sólido que se elevaba hasta lo imposible en un cielo oscuro y sin estrellas. Al pie del muro, la nieve se movía. No era nieve. Era un mar de hombres muertos, con los ojos ardiendo con la misma terrible luz azul que ahora bordeaba las llamas. Se movían con una malicia silenciosa e implacable, trayendo consigo una oscuridad tan absoluta que amenazaba con consumir el mismísimo concepto del amanecer. La larga noche, comprendió Melisandre, conteniendo la respiración. No es una profecía del pasado. Es una promesa del mañana. Buscó frenéticamente entre las llamas blancas. ¿Dónde estaba el campeón? ¿Dónde estaba el dragón de fuego para derretir el hielo? ¿Dónde estaba la espada llameante, portadora de luz, para acabar con la oscuridad? La visión cambió. Sobre la enorme pared de hielo no había un hombre blandiendo una espada llameante. Era un lobo. Un enorme lobo aguardo gris, con el pelaje espeso y erizado por el viento aullador. Pero el lobo no era simplemente un animal. Mientras Melisandre lo observaba, vio una energía que emanaba de la bestia. No era el calor caótico y devorador del fuego de R'hllor. Era una corriente de energía densa, sólida e inmensamente poderosa. Era una fuerza inquebrantable que anclaba el mundo de los vivos, repeliendo el frío absoluto de los muertos con certeza innegable. El lobo no disipaba la oscuridad con fuego. La hacía añicos con pura fuerza cinética. Los ojos azules en la nieve alzaron la vista hacia el lobo, y por primera vez, Melisandre vio vacilación en la oscuridad. La visión se derrumbó violentamente. El blanco y el azul se desvanecieron, reemplazados al instante por el rugiente calor anaranjado del fuego del templo. Melisandre tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas sobre el ardiente suelo de piedra, jadeando en busca de aire. Los cánticos de los sacerdotes volvieron a resonar en sus oídos. Presionó una mano contra el rubí que tenía en el cuello. Estaba ardiendo contra su piel. Melisandre se puso de pie, con la mente acelerada. No esperó a las oraciones vespertinas. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por los laberínticos pasillos del templo rojo, buscando los aposentos superiores. Encontró a la suma sacerdotisa Kinvara en un tranquilo balcón al aire libre con vistas a la extensa ciudad de Volantis. Kinvara vestía elegantes túnicas de color rojo oscuro, su rostro era sereno y un pesado collar de oro descansaba sobre su clavícula. ¿Has visto algo en los incendios, Melisandre?, afirmó Kinvara, sin apartar la vista de la ciudad. No era una pregunta. Busqué al príncipe prometido, suma sacerdotisa, dijo Melisandre, con la voz aún temblorosa por el frío intenso de la visión. Busqué al dragón que despertara de la piedra. Pero las llamas no me mostraron fuego. Me mostraron hielo. Y un lobo. Kinvara se giró lentamente, sus ojos oscuros clavados en Melisandre. Dime. Melisandre describió la visión con precisión. El muro de hielo interminable. El ejército de muertos vivientes de ojos azules. Y el enorme lobo gris, que irradiaba una energía extraña y poderosa que mantenía a raya a la oscuridad. No era el fuego del Señor, admitió Melisandre, con un dejo de confusión en su voz. Era algo más antiguo. Más profundo. El lobo no blandía una espada llameante. Pero la oscuridad se abalanzó sobre él de todos modos. Una Kinvara escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Se acercó a un pequeño brasero que ardía en el balcón y pasó la mano por encima de las llamas. El Señor de la Luz ilumina el mundo, Melisandre, dijo Kinvara en voz baja. Pero la luz ilumina muchos caminos. Hemos buscado a un príncipe entre las llamas. Kinvara alzó la vista, con una mirada penetrante. Pero las llamas no mienten. Solo ponen a prueba nuestra capacidad de comprenderlas. Si el Señor te muestra un lobo enfrentándose a la oscuridad, entonces quizás el príncipe no esté destinado a luchar solo. O quizás, el verdadero campeón no lleva escamas en absoluto. El lobo es el emblema de la casa Stark, señaló Melisandre con pragmatismo. Los guardianes del norte en Poniente. Adoran los árboles y la tierra. No conocen al Señor de la Luz.
Entonces debéis llevarles la luz, ordenó Kimbara con voz resonante de absoluta autoridad. El Señor os ha dado una visión de la verdadera guerra. No se librará en las tierras en disputa de esos, ni en los salones políticos de desembarco del rey. Se librará en la nieve. Kimbara se acercó y posó una mano cálida sobre el hombro de Melisandre. Ve a donde te guíe el Señor de la Luz, Melisandre. Empaca tus pertenencias. Busca un barco que navegue hacia las costas del norte de Poniente. Busca a ese lobo gris y discierne la naturaleza del poder que viste. Si es el escudo que protege los reinos de los hombres, necesitará el fuego del Señor cuando la larga noche caiga de verdad. Melisandre inclinó profundamente la cabeza. Así se hará, suma sacerdotisa. Abandonó el balcón con un propósito renovado y ardiente. Regresó a su pequeña y austera celda. Empacó sus pocas y modestas túnicas rojas, sus frascos de polvos y elixires, y sus pesadas capas de lana. No conocía el norte de Poniente, pero conocía el fuego. Y si las llamas le ordenaban adentrarse en la gélida oscuridad para encontrar un lobo, no dudaría. Tierra adentro, a través de las áridas llanuras, cubiertas de matorrales de las tierras disputadas, el aire resonaba con el choque rítmico y disciplinado del acero forjado en el castillo. El campamento de la Compañía Dorada era una maravilla de organización militar. A diferencia de los caóticos y extensos campamentos de otras compañías de mercenarios, el campamento de la Compañía Dorada estaba dispuesto en cuadrículas geométricas perfectas. Se cavaron trincheras, se erigieron empalizadas y los enormes elefantes acorazados estaban atados en corrales fortificados designados. En el centro de la plaza de mando, dos hombres que se enfrascaban en un rápido e intenso combate de entrenamiento levantaban una polvareda. Harry Strickland, capitán general de la Compañía Dorada, se secó una gota de sudor de su cabeza calva. Era un hombre mayor, corpulento y carente por completo del aspecto apuesto y heroico de un legendario comandante mercenario. Pero lo que le faltaba a Harry en vanidad, lo compensaba con un pragmatismo puro e inquebrantable. Sobrevivía siendo cauteloso, analítico y negándose a librar batallas que no hubiera ganado ya sobre el papel. En ese momento, estaba completamente concentrado en sobrevivir a la ráfaga de golpes que le propinaba el joven que lo acorralaba en el ring de tierra. Aegon Blackfyre se movía con la gracia fluida y explosiva de un guerrero nato. Vestía una armadura ligera de cuero y llevaba el cabello rubio plateado corto para que no le cayera sobre los ojos, que eran de un púrpura profundo e hipnotizante. Era fuerte, rápido y estaba impulsado por una energía ardiente e incansable. Aegon blandió su espada ancha sin filo en un arco diagonal cerrado. Harry detuvo el golpe con su pesado escudo de roble, y el impacto le hizo temblar los dientes. Aegon no se detuvo. Inmediatamente aprovechó el rebote para lanzar una estocada rápida hacia las costillas de Harry. Harry retrocedió, cediendo terreno en lugar de intentar parar la rápida espada. Usó su escudo para desviar la estocada con indiferencia, manteniendo su propia espada pegada al cuerpo. Aegon aprovechó la ventaja, dando un paso al frente para asestar un potente golpe descendente. Pero Harry había previsto la agresión. Cuando Aegon alzó su espada, Harry no la bloqueó. Simplemente lanzó su pesado escudo hacia adelante, estrellando el borde de hierro directamente contra el pecho de Aegon antes de que el joven pudiera bajar su espada. Aegon retrocedió tambaleándose, jadeando en busca de aire mientras se quedaba sin aliento. Bajó la guardia por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Harry necesitó. El comandante mayor se acercó, apoyando ligeramente la punta roma de su espada de práctica contra la garganta de Aegon. ¿Te rindes?, preguntó Harry, con el pecho ligeramente agitado. Aegon miró fijamente la punta de madera, luego exhaló un suspiro de frustración y bajó la espada. Me rindo. Luchas como una tortuga, Harry. Te escondes en tu caparazón y esperas a que yo tropiece. Harry bajó la espada, ofreciendo una sonrisa seca y pragmática. Una tortuga vive 100 años, muchacho. Un toro embistiendo suele morir en la arena. Eres más rápido que yo y golpeas más fuerte. Pero querías terminar la pelea rápidamente. Te excediste. En una batalla de verdad, la paciencia mata más hombres que la velocidad. Aegon se limpió la cara con el dorso de su guantelete de cuero. Se acercó a un banco de madera, cogió un odre y bebió un buen trago. Se echó un poco de agua por la cabeza para quitarse el polvo. Estoy harto de la paciencia, Harry, murmuró Aegon, dejando caer el odre de agua sobre el banco. Observó las disciplinadas filas de la Compañía Dorada, viendo a 10.000 de los mejores soldados del mundo pulir sus armaduras y entrenar bajo el sol. He entrenado todos los días desde que pude sostener un palo, dijo Aegon, con sus ojos violetas endurecidos y serios. He leído la historia.
Conozco las leyes de Poniente. Conozco mi linaje. Tenemos 10.000 hombres, caballos de tiro y elefantes. ¿Cuánto tiempo más debemos perder en este polvo antes de poner un pie en Poniente? Harry Strickland colocó con cuidado su espada y escudo de práctica en el soporte para armas. Tomó un paño de lino y se secó la cara, tomándose su tiempo antes de responder al futuro rey. No estamos perdiendo el tiempo, Aegon, dijo Harry con calma. Estamos conservando fuerzas. Harry se acercó y se sentó pesadamente en el banco de madera, indicándole a Aegon que se uniera a él. Recibí una misiva de Illyrio Mopatis hace 3 días. Nuestro amigo gordo de Pentos está moviendo las piezas. ¿Qué piezas? Preguntó Aegon, sentándose junto al comandante. ¿Nos está comprando una flota? Aún no necesita comprarnos una flota, explicó Harry, con un tono de voz que recordaba al de un tutor explicando matemáticas a un alumno. Según Illyrio, el clima político en Poniente es un polvorín al lado de una chimenea. El maestro de la moneda, Baelish, intentó usar a la fe militante para aplastar al norte. En cambio, el norte aplastó a la fe, sin sufrir ni una sola baja. Aegon frunció el ceño. Leí los informes. Lord Stark masacró a los fanáticos usando piedras que caían y pantanos. Es un guardián formidable. Si el norte es tan fuerte, ¿no deberíamos actuar antes de que consoliden aún más su poder? No, corrigió Harry con brusquedad. No se ataca una fortaleza cuando sus murallas están completamente defendidas. Illyrio y Varys están trabajando para debilitar sus cimientos. Los hijos del rey son unos bastardos. Si se descubre la verdad sobre la infidelidad de los Lannister, el rey Robert ejecutará a su esposa. Tywin Lannister se rebelará. El norte, las tierras de los ríos y el valle se verán envueltos en una guerra civil masiva y devastadora contra las tierras del oeste. Aegon frunció el ceño. ¿Así que los dejamos luchar? ¿Nos quedamos aquí sentados mientras el reino se desangra? Negó con la cabeza. Su innato sentido del honor se rebelaba contra esa estrategia. Un verdadero rey protege el reino. No espera en las sombras mientras su pueblo se masacra entre sí. Un verdadero rey se asegura de ganar el trono para poder detener la matanza, replicó Harry sin rodeos, señalando al muchacho con un grueso dedo. Esto no es una canción, Aegon. La Compañía Dorada es el mejor ejército del mundo, pero 10.000 hombres no pueden conquistar un Poniente unido. Si desembarcamos mañana, Robert Baratheon y Ned Stark nos aplastarán contra el mar. Harry se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas, con la mirada fría y pragmática. Somos mercenarios, muchacho. Sabemos lo importante que es el momento oportuno. Illyrio y la araña pretenden sembrar el caos absoluto en el mar angosto. Dejarán que los ciervos, los leones y los lobos se maten entre sí. Quemarán sus campos, vaciarán sus tesoros y agotarán sus ejércitos. Harry acarició la empuñadura de su espada. Cuando los señores de Poniente hayan terminado de destrozarse entre sí, y el pueblo ya no esté implorando un salvador que ponga fin a la locura, entonces entraremos en acción. No cruzamos el mar para luchar contra un reino unido. Cruzamos para recoger los pedazos. Aegon contemplaba las áridas llanuras de esos con la mandíbula apretada. Comprendía la brutal lógica de la estrategia, pero le producía un sabor amargo. Había sido educado para ser el gobernante perfecto, justo, honorable y valiente. Ganar la corona dejando que su reino se autodestruyera le parecía una traición a los ideales que le habían inculcado. Pero al contemplar la enorme y disciplinada fuerza de la Compañía Dorada, supo que Harry tenía razón. Necesitaba un ejército para salvar Poniente, y un ejército requería un enemigo derrotado para tener éxito. Entonces esperaremos, dijo Aegon en voz baja, volviendo sus ojos violetas hacia el sol poniente en el oeste. Que se desangren. Cuando llegue el momento, les mostraré cómo luce un verdadero rey. Capítulo 109. El calidez de la mananda. La pesada reja de hierro de Invernalia se alzó con un chirrido chirriante que resonó por los patios cubiertos de nieve. Eddard Stark cabalgó a través de la puerta del cazador, con su capa gris oscuro cubierta de nieve fresca y el rostro con su habitual máscara de calma estoica. Junto a él cabalgaban Cregan y Jon, los dos jóvenes erguidos en sus sillas de montar, con la postura endurecida por las crudas realidades que habían presenciado en Meg. Flanqueando los caballos de los muchachos se alzaban dos figuras enormes. Ghost, el lobo guargo de un blanco puro, y Frost, su robusto hermano gris, los habían acompañado hasta Foso Cailin y ahora regresaban con ellos, habiendo crecido hasta alcanzar el tamaño de pequeños ponis.
Se movían con una velocidad aterradora y silenciosa junto a los corceles, con su espeso pelaje cubierto de escarcha. Detrás de ellos cabalgaba un destacamento de la Guardia del Lobo, cuyas armaduras tintineaban suavemente en el tranquilo aire matutino. Al cruzar el umbral del patio, Frost echó hacia atrás su enorme y ancha cabeza y dejó escapar un aullido profundo y resonante que hizo temblar la nieve suelta de los tejados de pizarra. Ghost no emitió sonido alguno, pero se mantuvo erguido junto a su hermano, con sus ojos rojos brillando mientras proyectaba su presencia aguda y silenciosa a través del antiguo vínculo de la manada. La respuesta fue inmediata. Desde el bosque de los dioses, 4 aullidos distintos resonaron en un coro armonioso y vibrante. En cuestión de segundos, Mimería, Pearl, Ash y Misty rompieron en el patio. Sus enormes patas levantaron nubes de nieve mientras corrían al encuentro de los jinetes que regresaban. Los 6 lobos guargos chocaron en una ráfaga caótica y alegre de pelaje espeso, mandíbulas que chasqueaban juguetonamente y profundos rugidos. La manada estaba finalmente completa de nuevo. Tranquilo, fantasma, murmuró Jon, con una rara y genuina sonrisa asomando en su rostro solemne mientras bajaba de la silla de montar y hundía las manos en el espeso pelaje blanco, mientras Cregan reía a carcajadas al ver que Frost y Ash comenzaban inmediatamente a forcejear en los montones de nieve. Ned desmontó y le entregó las riendas a un mozo de cuadra que lo esperaba. Cerca de las puertas de la gran fortaleza les esperaba la verdadera fuerza de Invernalia. Azar Ahraine se encontraba en el centro, con sus ojos violetas cálidos y brillantes, envuelta en una pesada capa de lana púrpura oscura. A su lado estaba Elia Martell, cuya piel morena contrastaba notablemente con la nieve blanca, luciendo más sana y radiante que nunca en el sur. Ana permanecía de pie con los brazos cruzados y una sonrisa cómplice, mientras Arthur Dayne se mantenía relajado a su lado, con Dawn sujeta a su cadera. Rhaenys Targaryen, elegante y de mirada penetrante, se encontraba junto a los niños más pequeños, Sansa, Arya, Rickard y Alaric, quienes irradiaban una energía contenida. Arya fue la primera en romper el saludo formal, corriendo a través de la nieve compacta. ¿Los mataste a todos?, preguntó, deteniéndose bruscamente frente a Jon y Cregan. ¿Usaste el cristal? ¿Intentaron escalar los muros? Ned exhaló un suspiro silencioso y se acercó para abrazar a su esposa. Azar lo rodeó con los brazos, con el rostro hundido brevemente en la piel de su capa. «¿Estás completo?», susurró. «Los lobos están bien, Azara», respondió Ned en voz baja, dándole un beso en la sien. Elia dio un paso al frente y le ofreció un cálido y afectuoso abrazo. «El sur clama por masacres y magia negra, Ned. Es un alivio ver que los artífices de este supuesto terror regresan ilesos». «Se derrotaron a sí mismos, Elia», dijo Ned con sequedad. Miró a Arthur y a Ana. «¿El patio está a salvo?». Arthur, con voz suave, dijo. «La formación se ha dispersado, salvo nuestra guarnición permanente. El norte vuelve a estar tranquilo». «Bien», dijo Ned. Se volvió hacia los niños, donde Arya seguía exigiendo un relato detallado del asedio, mientras Sansa miraba con evidente horror la sed de sangre de su hermana. «Hablaremos de la batalla esta noche, en la mesa. Por ahora, los hombres necesitan agua caliente y ropa limpia». El olor de los pantanos aún persiste. El comedor privado de la gran torre del homenaje era un remanso de calidez. Una enorme chimenea crepitaba contra la pared de piedra, proyectando una luz dorada y parpadeante sobre la pesada mesa de roble. No había ni portaestandartes ni sirvientes presentes, solo el núcleo de la manada. La mesa estaba repleta de aves asadas, guisos espesos de tubérculos, pan recién horneado y jarras de cerveza negra del norte. Mientras comían, los niños más pequeños finalmente vieron satisfechas sus demandas. «¿Contra cuántos luchaste, hermano?», preguntó Rickard con entusiasmo, mientras su lobo oscuro, Ash, roía un hueso desechado debajo de la mesa. «¿Acaso los caballeros de Reacha saltaron las puertas?». Cregan dejó su jarra sobre la mesa. Miró a su hermano menor. En sus ojos grises no había rastro del fuego jactancioso que Rickard claramente esperaba. «No hubo caballeros asaltando las puertas, Rickard», dijo Cregan con seriedad. «Y no hubo una batalla gloriosa. Fue patético». Los niños más pequeños fruncieron el ceño, confundidos. Rhaenys, sentada frente a Cregan, se inclinó hacia adelante, con sus ojos oscuros fijos en él. «¿Patético?». Los informes decían que había casi 35.000 hombres en la calzada. «Así que lo sabía», interrumpió Jon, con voz baja pero cargada del peso del recuerdo. «Pero se morían de hambre. Iban descalzos. No tenían escudos, ni armaduras, ni máquinas de asedio.
Simplemente corrieron hacia el camino de piedra negra e intentaron trepar por encima de los cadáveres de sus propios muertos. Los ojos de Arya se abrieron de par en par. La idea romántica de la guerra que se había formado en su cabeza recibió un golpe repentino y duro. ¿No tenían armadura? Eran panaderos y campesinos, Arya, explicó Cregan, partiendo un trozo de pan. Mi padre ni siquiera dejó que los hombres desenvainaran sus espadas. Los arqueros simplemente les arrojaron hierro desde las torres hasta que se rompieron. Y cuando finalmente llegaron a las puertas, los portaestandartes les arrojaron los bloques de basalto sobrantes de la reconstrucción. No fue una batalla. Fue una ejecución. Arya se cruzó de brazos, con el rostro contraído en una mueca de profunda decepción. Así que ni siquiera desenvainaron sus espadas. ¿Dejaron que las piedras que caían hicieran todo el trabajo? ¡Qué pésima estrategia! Ned escondió una leve sonrisa tras su jarra de cerveza. Ana dio un sorbo lento a su cerveza, con los ojos brillando de diversión al reconocer claramente su propio reflejo infantil en la niña. Esa es la realidad del embudo, lobita, dijo Ana con suavidad. El foso Kailin está diseñado para destrozar ejércitos. No te enfrentas al enemigo en sus términos cuando controlas el punto de estrangulamiento perfecto. Lo sentí, murmuró Jon, mirando fijamente su estofado, devolviendo la conversación a la cruda realidad. La habitación quedó en silencio, conscientes de la profunda conexión de Jon con el sendero gris. Cuando cargaron, pude sentirlos en la fuerza. No estaban enfadados. Estaban completamente consumidos por el terror y una esperanza ciega y desesperada de que sus dioses los salvaran. Cuando cayeron las piedras, el terror simplemente se desvaneció. Sansa palideció ligeramente al dejar la cuchara. Alaric, en cambio, ladeó la cabeza, analizando las tácticas con su mente analítica. Si no tenían equipo de asedio, ¿por qué sus comandantes ordenaron la carga? Porque el fanatismo ciega al hombre ante la geografía básica, respondió Arthur Dayne con serenidad. Un comandante que confía en los dioses para derribar un muro siempre perderá contra un comandante que confía en la inteligencia. Ned observaba cómo sus hijos asimilaban la cruda y brutal verdad. Había llevado a Cregan y a Jon a la batalla a propósito para que jamás se hicieran ilusiones sobre la gloria de la guerra. La guerra era barro, sangre y gritos. La fe militante está destrozada, afirmó Ned, dando por terminada la conversación. No volverán a marchar hacia el norte en lo que nos queda de vida. Cómanse la comida. Mañana se reanuda el entrenamiento. Para cuando el castillo quedó en silencio y las lunas se alzaron en lo alto sobre los patios, los niños y el resto de la familia ya se habían retirado a sus aposentos. Ned, Azara y Elia se dirigieron a la enorme alcoba del guardián, ubicada en la parte más profunda y segura de la gran fortaleza. La habitación era espaciosa, dominada por una enorme cama con dosel cubierta con pesadas pieles y gruesas alfombras miris. Un fuego crepitaba en la amplia chimenea de piedra, disipando el gélido frío de la noche del norte. Ned se desabrochó el cinturón de la espada y colocó a hielo con cuidado sobre su soporte. Se pasó una mano por el pelo oscuro, sintiendo cómo la pesada y constante tensión en sus hombros finalmente comenzaba a disiparse. Azara se dirigió a una mesita auxiliar y sirvió 3 copas de brandy en forma de plata. Le entregó una a Elia, que se estaba desatando los cordones de su elegante vestido, y le llevó la otra a Ned. Bebe, ordenó Azara en voz baja, mientras sus ojos violetas escudriñaban su rostro. Has mantenido unido a todo el reino durante 6 lunas. Tienes derecho a respirar, Ned. Ned tomó la copa, rozando sus dedos con los de ella. La fe está controlada. Pero la verdadera amenaza permanece encerrada en las celdas subterráneas. Elia dio un sorbo lento a su vino y se dirigió a la chimenea para que el calor la envolviera. Los muertos pueden esperar hasta mañana, Ned. Esta noche debemos hablar de los vivos. Concretamente, de los vivos al otro lado del mar angosto. Ned se acercó a los 2 pesados sillones situados cerca del fuego y se dejó caer en uno de ellos con un suspiro cansado. ¿Qué te han mostrado las velas de cristal? Azara se sentó en el brazo de su silla, apoyando suavemente la mano en su hombro. Con el paso de los años, Azara y Elia habían aprendido a dominar las habilidades de adivinación de las velas de obsidiana recuperadas de Valiria. No necesitaban espías en esos cuando podían acortar la distancia y observar directamente las mansiones de sus enemigos. Viserys es un loco, informó Azara, perdiendo su calidez en la voz y adoptando un pragmatismo político y frío. Es idéntico a su padre, solo que le falta el poder para imponer su crueldad. Actualmente reside en la casa parroquial del magistrado Illyrio Mopatis en Pentos. ¿Y Daenerys? Preguntó Ned.
Le tiene pánico, respondió Elia, con un tono de profunda ira protectora. Los observamos a través del cristal. Illyrio está negociando un pacto matrimonial. Viserys pretende vender a su hermana a Khal Drogo a cambio de una horda de Dothraki. No podemos dejarla allí, dijo Ned con voz grave y ronca. Es de sangre Targaryen. Es inocente de los crímenes de su padre. Si la entregamos a los Dothraki, sufrirá horrores que ningún niño debería padecer. Es hora de liberarla de las garras de su hermano. Ambas mujeres asintieron de inmediato. Ya habían llegado a la misma conclusión. ¿Cómo? Preguntó Azara. Pentos está fuertemente custodiado. Illyrio tiene a inmaculados y mercenarios rodeando la mansión. Ned se rascó la mandíbula barbuda, su mente táctica pasando sin esfuerzo de los campos de batalla del cuello a las sombras de esos. Una fuerza numerosa llamará la atención y provocará una guerra con los magos. Necesitamos un ataque rápido. Enviaré a Jon y a Arthur. Elia arqueó una ceja. ¿Solo ellos dos? Y un pequeño destacamento de la Guardia del Lobo, corrigió Ned. Arturo es el mejor espadachín que existe, y Jon es un fantasma. Su conexión con la fuerza le permite moverse sin ser visto. Puede ocultar su presencia y eludir a los guardias de Illyrio sin derramar una sola gota de sangre. Se infiltrarán en la mansión, rescatarán a la chica y la llevarán a Puerto Blanco. Elia se acercó y se sentó en la silla frente a Ned. Es un buen plan. Pero ¿por qué no enviar también a Cregan? Es tu heredero. Una extracción exitosa en eso sería una excelente experiencia para él. Ned bebió lentamente un sorbo de su vino. Miró a Elia, y luego a Sara. Cregan debe quedarse en Invernalia, dijo Ned en voz baja. Porque tengo la intención de casarlo con Rhaenys. La habitación quedó en completo silencio por un instante. El único sonido era el crepitar del fuego. Los ojos oscuros de Elia se abrieron ligeramente, mientras que Azara contuvo la respiración. Ambos son mayores de edad, explicó Ned, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Han crecido juntos. Se respetan mutuamente, y he visto cómo se miran en los campos de entrenamiento. No se trata solo de una alianza política, aunque la política sea impecable. Rhaenys es la última princesa Targaryen reconocida. Cregan es el heredero del norte. Al unirlos, fusionamos para siempre la sangre del dragón y del lobo Wargo. El rostro de Ned adquirió una expresión de profunda solemnidad. Pero, aún más importante, se acerca la larga noche. No sé cuántos de nosotros sobreviviremos al invierno. No sé cuál será el precio de esta guerra. Debemos asegurar el linaje Stark ahora. Necesitamos un heredero para la próxima generación, antes de que los muertos marchen hacia el sur. Azara bajó la mano y sus dedos se enredaron suavemente en el cabello de Ned. Es una pareja perfecta, Ned, susurró. Rhaenys es fuerte, brillante y tremendamente leal a la manada. Será una magnífica dama de Invernalia. Y Cregan movería montañas por ella. Elia sonrió, con una expresión genuina y radiante de alivio y alegría. Ver a mi hija a salvo, amada y gobernando el reino más poderoso del mundo, nos lo has dado todo, Ned. Estoy completamente de acuerdo. Comenzaremos los preparativos. Hay un asunto más, dijo Azara, dirigiendo la conversación hacia el último obstáculo inminente. Los espectros. William llevó las jaulas a los niveles más profundos de las criptas. Están aseguradas. ¿Cuándo se las vas a mostrar a Robert? No los llevo a desembarco del rey solo por Robert, corrigió Ned, con voz firme y decidida. Si se los muestro al rey, sus señores dirán que fue engañado por los charlatanes del norte. Voy a obligar a todo el reino a enfrentarse a la muerte. Ned dejó su copa en la mesita auxiliar. Mañana enviaré un cuervo a Roberts. Le diré que invoque su autoridad real y convoque un gran consejo obligatorio en desembarco del rey. Todos los señores supremos deben estar presentes. Una vez que los hombres más poderosos de Poniente estén encerrados en la sala del trono, abriré la caja de madera de hierro. Cuando vean un brazo amputado arrastrándose por el suelo, se acabarán los juegos políticos. Azara sonrió, con una peligrosa y hermosa curva en los labios. Estarán aterrorizados. Bien, dijo Ned secamente. El terror es un gran motivador. Finalmente, se hizo presente el peso asfixiante de los planes futuros. El mapa político estaba trazado. Las piezas empezaban a moverse.